Canal 1. Somos contenido. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Lectura al Día de Canal 1. Hoy nuestro objetivo es iniciar este programa con la promoción del conocimiento a través de la lectura. Nosotros somos un país que en América de los que menos leen, y por eso es importante que en nuestro medio se produzcan este tipo de programas con entrevistas que aporten a la cultura y al conocimiento de las personas. Hoy tenemos un programa muy especial con la profesora de SAM, Ofelia Brown, autora del libro Sin comunicación no hay liderazgo. La comunicación es inherente al ser humano y desde siempre ha sido importante, pero hoy en día, ¿un buen comunicador es un buen líder? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos y que nos responderá Ofelia Brown a través de nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tal como lo habíamos anunciado, estamos con la profesora de SAM, Ofelia Brown, autora del libro Sin comunicación no hay liderazgo. En esta situación en que estamos viviendo de pandemia hoy en día, la comunicación ha tenido que dar un cambio. ¿Cuáles son los principales cambios que hay que asumir para poder seguir siendo líderes en una organización? Gracias por la invitación a Canal 1, y Marga por la entrevista. Mira, la comunicación siempre se reconoce como una herramienta fundamental, pero en esta situación de pandemia, mundialmente hay un consenso en que la comunicación está jugando un rol importantísimo en poder afrontar esta situación, porque estamos en las empresas sufriendo los efectos de una caída brusca de los ingresos y la necesidad de una reorganización interna prácticamente violenta. Es decir, nadie pensó que de la noche a la mañana las operaciones de las compañías iban a tener que trasladarse a los hogares. Y esta situación de cambio brusco, linda con lo que es una crisis económica, una crisis de gestión y la comunicación entre los miembros de la organización, los jefes, ¿no?, con sus colaboradores, con la alta dirección, ya te imaginas lo importante que es. Entonces, ese es lo primero que tenemos que hacer es ver en qué contexto estamos. Sí. ¿Un buen comunicador es siempre un buen líder? Un buen comunicador es siempre un buen líder. Digamos que un buen comunicador tiene ganado ya un campo. Es decir, yo puedo tener como individuo muy buenas habilidades de comunicación, pero si no tengo interés de ser un líder, pues no voy a ejercer el liderazgo, porque hay personas que están cómodas en la posición de seguidores. Es decir, prefieren seguir, ¿no?, con mucha eficiencia, con mucha dedicación, con mucho compromiso, lo que sus líderes les indican, pero no asumen el liderazgo. Sin embargo, a la inversa, es decir, todo líder tiene que ser un buen comunicador. ¿Por qué? Porque el liderazgo es un vínculo, el liderazgo es una relación de a dos personas. Es decir, yo te reconozco a ti como líder. ¿Por qué? Porque coincido con tu punto de vista, confío en ti, te respeto como persona, te respeto, ¿no?, en cuanto a qué es lo que tú deseas que se lleve a cabo en nuestra organización, y por eso sigo tus propuestas. ¿Te das cuenta? Entonces, para que yo entienda tus propuestas, tú tienes que comunicarlas en forma eficiente, efectiva. Y ahí es que, entonces, todo líder requiere ser un buen comunicador. ¿Cuáles son los cambios que se tienen que hacer en la acción del liderazgo? ¿Qué herramientas nuevas tiene que usar un líder para poder ser eficiente en su organización? Perfecto. Mira, en este momento en las organizaciones están conviviendo varias generaciones distintas. Me explico. Las personas que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en este fenómeno de natalidad que se llamó el boomer, el baby boomer, ¿no?, el baby boom,
Estas personas hoy en día están por los 50, 60 años, caminando a los 70. ¿De acuerdo? Esta generación todavía está activa y trabaja. Luego están los que nacieron en la década de los 60, de los 70, ¿sí? Que son los llamados la generación X. Estas personas que ahora tienen, pues no entre 40 y tantos, 50, ¿no? Se van para los 60, estas personas también están vigentes. Luego vienen los millennials, que nacidos en los 80, 90, son otra generación. Y ya están entrando los que han nacido en el 2000. Entonces, son 4 generaciones que piensan totalmente distinto. ¿De acuerdo? Cuando tú lideras, tú tienes que darte cuenta frente a quién estás. ¿Por qué? Porque lo que espera un colaborador de su líder es muy diferente, puesto que compara lo que escucha como propuesta con su patrón mental. Su patrón mental de liderazgo, entonces, hace como de filtro. Me explico. Si yo trabajo en una compañía y mi jefe tiene 20 años menos que yo, ¿sí? 20 años menos que yo lo veo y digo, pero si es un niño, es un bebé, ¿no? ¿Cómo va a ser mi jefe? Pero cuando yo lo escucho, veo que sus ideas están muy buenas, que este chico sabe a dónde vamos, sabe relacionarse conmigo bien, me explica las cosas en una forma en que yo las puedo asimilar, entonces acepto su liderazgo. ¿Ves? Pero ¿qué pasa si yo lo veo, no? Muy volado, no tiene, digamos, orden, no profundiza en sus análisis, no mira las consecuencias, no evalúa los impactos de sus decisiones. Eso que yo te estoy diciendo son valores de la generación de los baby boomers. O sea, nosotros hemos sido una generación que ha tenido que solucionar la desgracia que nos dejó la Segunda Guerra Mundial y en el Perú el terrorismo, más la hiperinflación. ¿Te acuerdas? ¿Ya? Guerra Mundial. Ofelia, pero un líder no solamente son sus habilidades, sino también las del receptor. O sea, quien las recibe tiene que tener apertura para recibir esa comunicación asertiva. Exactamente, por eso es que los cursos de liderazgo no solamente deben enseñar a ejercer el liderazgo, sino también a recibir liderazgo. Porque no siempre vas a ser el líder, te va a llegar el momento en que vas a tener que ser un seguidor nada más, ¿ves? Entonces en ese momento tú tienes que tener, digamos, apertura de mente para juzgar. Y tú sabes que en Perú tenemos una tremenda crisis de liderazgo. La vemos todos los días en las noticias, ¿no? Es sumamente, no sé, ya no tengo palabras por los escándalos, por las transgresiones al sentido común que se ve en el día a día en nuestro país, ¿no? Y eso nos lleva a un problema, digamos, social, ¿no? Sociocultural. Perú. ¿Cómo resolvemos ese problema, Ofelia? ¿Cómo lo resolvemos? Tenemos que enseñar a comunicarse a las personas. ¿Por qué? Yo puedo tener un punto de vista y tú otro punto de vista. Yo no puedo asumir a priori que yo estoy en lo correcto sin antes haberte escuchado. ¿No es cierto? Así es. Ok, entonces la comunicación debe ser enseñada como una herramienta de doble vía para poder hacer algo que se conoce como encuentro de mentes. Encuentro de mentes, es decir, yo entiendo tu pensamiento y tú vas a entender el mío. Nos ponemos de acuerdo, es decir, yo te pregunto, ¿por qué piensas así? Y tú me dices, por esto, por esto, por esto. Y tú me preguntas, ¿y tú qué opinas? Y yo te digo, yo opino diferente. Entonces, ¿por qué? Por esto y por esto. Entonces, se construye un pensamiento común y nuestras mentes se encuentran. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ese fenómeno requiere empatía, ¿no? Empatía. Que esta es una
un rasgo de personalidad. Un rasgo de personalidad, pero también es una habilidad. Ofelia, pero tendríamos que empezar nuevamente todo. Todo, desde los ahorita tendrían que pasar mucho tiempo para que nosotros podamos visibilizar un cambio dentro de la sociedad peruana. Claro, a menos que se haga una campaña nacional. Porque hay muchos países que han logrado hacer cambios culturales, ¿no? Después de desgracias grandes, hay países, sobre todo los asiáticos, que son tan disciplinados, han logrado cambiarle la idiosincrasia a todo su país. Perú no ha hecho esfuerzo alguno todavía, a pesar de que sociólogos, ¿sí?, comunicadores, algunos políticos, algunos economistas están insistiendo en que el problema es sociocultural, ¿sí? Perú debe ya seriamente establecer una estrategia de nación para identificar qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra población y empezar a caminar ese. No seríamos el primer país que ha tenido que darle ajustes a sus valores, ¿sí?, a sus columnas de nación. Nación en el sentido de somos todos miembros de una sola colectividad, ¿no? Estamos muy desconectados unos de otros, es grave. Pero estamos muy lejos de eso y creo que la educación, habría que partir por la educación, ¿no? Definitivamente. Para poder ser más receptivos. La educación es el mecanismo. La educación es el mecanismo, es uno. El otro mecanismo son los medios de comunicación masiva. Es decir, los diarios, la radio, la televisión, hoy en día las redes sociales, son los mecanismos de comunicación con la sociedad. Entonces se utilizan esas herramientas, pero se tiene que llegar a un consenso de cuáles son los valores que se necesitan. Pero ¿existen las personas adecuadas que podrían iniciar esta campaña, consideras? En el Perú tenemos talento que nos sobra y yo creo que deberíamos de buscar la ayuda de algunos especialistas de fuera de Perú, así como hicimos para armar los Juegos Panamericanos. ¿Te diste cuenta? ¿Cómo se hizo los Juegos? ¿De dónde salió eso? Eso salió de una ayuda internacional, ¿sí? Entonces, con ayuda internacional adecuada, nosotros podemos desarrollar equipos internos que podamos trabajar en arreglar este enorme problema que no nos va a dejar arreglar el Perú. La propuesta del libro es fortalecer las habilidades de comunicación en todas las personas, porque tenemos muchísimo talento, muchísimos profesionales con excelentes ideas, pero que no se atreven a comunicar, o cuando se comunican no lo hacen en la forma adecuada y sus ideas no salen a la luz, sus ideas no son escuchadas. ¿Bien? Entonces, necesitamos líderes y para que eso suceda necesitamos que se comuniquen. Este libro ha sido escrito no para académicos, que quede claro, yo soy doctora, he hecho investigación, un poquito de la investigación le he puesto en uno de los capítulos, pero no he querido llenar el libro de referencias bibliográficas que el fulano, ¿no?, que este señor dijo, que el otro dijo, no. Este libro lo he escrito pensando en jóvenes profesionales, ¿no?, en profesionales de la generación X y también de la generación de los baby boomers, para que se den, digamos, cuenta de cómo impacta la comunicación sobre sus resultados. Eso es muy interesante, Ofelia. Esta pandemia nos ha traído a que está creando muchos emprendedores, mucha gente que quiere iniciar proyectos nuevos y que la comunicación eficaz para ser líderes en lo que emprendan en sus proyectos, yo creo que es muy importante este aporte. Yo creo que este libro es muy valioso y que creo que tiene que estar en las manos de gente que lea. Este programa, Ofelia, Lectura al Día,
busca promover el conocimiento a través de la lectura que nos falta en muchos casos, pero yo creo que el aporte de tu experiencia y la investigación que has hecho a través de este libro es sumamente valiosa y recomendamos su lectura a todos nuestros televidentes para que puedan leerlo y aprender un poco más de cómo comunicarse mejor, cómo ser líderes. Yo creo que es fundamental hoy en día la comunicación, siempre lo ha sido, pero hoy en día es mucho más y ha tenido cambios importantes. La última sugerencia, Ofelia, para las personas que quieran emprender y ser líderes, aparte de leer el libro, por supuesto, ¿cuál sería? Mira, yo podría dar algunas recomendaciones específicas de fácil aplicación para que puedan mejorar los resultados de sus esfuerzos. En primer lugar, cuando tú te comuniques, tienes que ser sensible a la persona con quien estás hablando. No te comuniques pensando en que te comunicas para ti. Tú te comunicas para establecer un puente con otra persona. Por ende, tienes que saber cómo es la otra persona, cómo piensa y cómo siente. Número 2, escucha, porque la otra persona tiene algo que decirte. Tiene un mensaje, tiene mente propia y tiene derecho a pensar como piensa. Nunca asumas que tú tienes a priori la verdad. Sé humilde, escucha lo que los demás dicen, porque su edad, su género, su vivencia, eso enriquece. Tercero, verifica si has comprendido bien. Haz lo que se llama retroalimentación o feedback. Eso significa te entiendo bien, tú me estás diciendo esto. No, lo que yo te quiero decir es, ¿ves? Entonces te comprendí mal. Yo verifico. No preguntándole a la persona, ¿me entendiste? No, sino, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Y tú qué opinas? ¿Qué crees que debe hacerse? ¿Sí? Y de esa manera la otra persona te habla y tú verificas si te comprendió. ¿Sí? Luego, no perdamos los buenos modales, no perdamos el respeto. Las generaciones nuevas, los millennials en adelante, vienen muy igualados, ¿verdad? Entonces, rápidamente cruzan la distancia de respeto, esa distancia psicológica que debe haber entre dos personas. Entonces, sus ideas no provocan ser aceptadas, sino rechazadas, porque son muy bruscas. O sea, claro que tienen derecho a ser como son, tienen derecho a pensar como quieran, a hacerlo como quieran, pero no a imponer. Y eso es lo que las nuevas generaciones tienen que aprender. A que pueden ser brillantes, pero eso no es suficiente. Tienen que lograr el consenso. Bien, Ofelia, muchísimas gracias para Lectura al Día. Han sido muy valiosas tus sugerencias. Yo creo que las debemos repetir con mayor frecuencia para que la gente las asuma y las viva internamente para poderlas poner en práctica. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Esan Ediciones que ha permitido hacernos llegar a través tuyo estos conocimientos para promover no solo la lectura, sino promover el crecimiento de las personas. Muchísimas gracias, Ofelia. A ustedes, muchas gracias. Muy buen día, gracias. Muchísimas gracias a la profesora Ofelia Brown, autora del libro Sin comunicación no hay liderazgo. Ella nos ha dado pautas muy interesantes para seguir y mejorar nuestra comunicación, no solamente para el tema laboral, sino también para el tema personal y de la vida diaria. Nosotros nos despedimos en nuestro programa Lectura al Día y los invitamos a visitar nuestro canal en YouTube como Canal 1 Somos Contenido y marcar la campanita y no olvidarse de darle likes a nuestras redes sociales. Hasta pronto. Canal 1 Somos Contenido.